Nicolás Sáez, soy arquitecto de Concepción, soy profesor de arquitectura de la Universidad del Biobío, académico de la Universidad del Biobío y también soy fotógrafo. Y mi trabajo más vinculado al arte contemporáneo parte del 2007-2008, donde de alguna u otra forma toda mi experiencia como estudiante de arquitectura, como arquitecto, como profesor, como diseñador de arte de una revista de arquitectura, se traduce en una especie de exploración que va más allá, ¿cierto?, del registro, de la puesta visual de una obra de arquitectura, y empiezo a hacer cosas que tienen que ver con, se podría decir, búsqueda más del territorio o de los conceptos propios del urbanismo y el paisaje, pero que visualmente se alejaban de lo que se podría llamar fotografía y arquitectura como una cosa más convencional. Entonces empezó a hacer eso de forma autodidacta, sin conocer mucho el mundo de la fotografía contemporánea, y me ganó un primer fondar en el 2007, y a partir de eso empezó a conocer a mucha gente, entre ellos a Mauricio Torogoya, a Andrea George, a Jorge Gronemeyer, a Fernando Melo, y a partir de esos contactos y esos encuentros me empiezo a dar cuenta de lo que es este círculo de la fotografía contemporánea chilena, y empiezo a investigar un poco eso, empiezo a conocer más autores. Entonces, de alguna u otra forma, mi llegada a este ámbito es bien tardío. 2007, estamos hablando, ¿cierto?, hace 10 años atrás, y de ahí no he parado. Se ha transformado mi vida desde ser un arquitecto docente académico a ser un arquitecto fotógrafo y investigador de las artes visuales, de alguna otra forma. Así que ha sido bien fascinante, con una cantidad de aprendizaje increíble, siempre. Yo creo que también tiene que ver con mi característica personal, de que soy una persona que me sigo asombrando, entonces estoy constantemente aprendiendo y con muchas ganas de poder explorar medios que no conocía. Y esa cosa inquieta hace que mis proyectos sean bastante diversos en realidad. Y siempre de la línea del paisaje, la arquitectura, reflexiones, pero que se traducen en una especie de espiritualidad visual que no le es propia a la arquitectura. Entonces empiezo a escaparme, se podría decir, de esa convención, y me empiezo a acercar mucho más a lo que es fotografía contemporánea, arte visual. Estoy un poco en ese limbo, se podría decir. Bueno, les traigo Réplica Original, que es mi penúltimo proyecto, que fue un proyecto que tiene financiamiento del Fondar Nacional 2015, que me ha llevado 2 años de investigación y desarrollo, más de lo que yo me imaginaba. Era un proyecto que supuestamente iba a durar 1 año, pero me ha demorado 2 años, y trata un poco, como casi todo mi trabajo, como línea que cruza, ¿cierto?, que es un poco la comparación entre lo que es experiencia, ¿cierto?, y lo que es virtualidad. Es un poquito así, grande rasgo, para sintetizar, donde de alguna u otra forma sigo planteando que la fotografía, cuando surge la fotografía, surge de nuestra relación con la virtualidad. Es decir, si antes nosotros nos enteramos del mundo a partir de otro tipo de representaciones más quirográficas, ¿cierto?, realizadas por la mano, nace la fotografía y nace de alguna u otra forma la representación hiperreal del mundo, y a partir de eso nace también un documento de la evidencia de realidad. Entonces, con el tiempo y con los estudios de la teoría visual y de la fotografía, uno empieza a entender que la fotografía es ficción, y que siempre ha sido ficción, y que de alguna u otra forma hace un guiño a parecerse a la experiencia visual, pero en realidad no lo es, y nunca lo ha sido. Y como ya ha pasado bastante tiempo, y como todavía la gente, por un lado, le sigue creyendo a la foto como una evidencia de la realidad, y por otro llega a ser
increíblemente masiva, porque cada uno tiene su cámara en el bolsillo, ¿cierto? Y todo el mundo saca fotos. Entonces me parece bien pertinente empezar de alguna u otra forma, a educar en torno al tema de la imagen, una especie de didáctica es como hacer un poco un proceso de alfabetización visual. Entonces todos mis proyectos tienen un poquito de eso, es como que critico la fotografía, como le empiezo a decir, no le crean mucho a la fotografía a partir de usando la misma fotografía. O sea, a partir del dominio de la comprensión profunda, teórica de la imagen y de la técnica, yo de alguna u otra forma digo, cuidado, la imagen se está transformando, es casi el único medio que tenemos para poder conocernos al otro y al mundo, y estamos descuidando lo que es, de alguna u otra forma, lo que más nos conecta con nosotros mismos, que es una experiencia directa. Es decir, como conocemos el territorio, como conocemos a las personas, sin ningún tipo de mediador, en este caso sin la imagen. La imagen de alguna u otra forma nos entrega una cantidad de información que hace que nosotros opinemos del mundo y opinemos del otro a partir de una imagen. En la arquitectura, por ejemplo, entendemos la arquitectura a partir de la fotografía de la obra, pero sin conocer la obra, por dar un ejemplo, ¿cierto? Entonces eso hace que haya una diferencia abismal entre hablar con mucha seguridad acerca de ciertas decisiones proyectuales de una obra y sin siquiera haber entrado en esa obra. Entonces esa anomalía, que también tiene que ver cuando tú conversas con una persona sin verla, ¿cierto? O cuando tú hablas de un país sin conocerlo, o cuando tú hablas de un político sin haber conversado con él. Creo que esa anomalía es algo que uno debiera entenderla profundamente para empezar a ejercitar lo que es la experiencia directa y a partir de esa experiencia significativa así armar una argumentación y una evaluación del mundo. Entonces Réplica Original nos trae el tótem de nuestra conexión virtual, ¿cierto? Que son las torres celulares, que están conviviendo con nosotros en todos lados, que tú si quieres puedes construir uno en tu patio, no hay una legislación que te diga que no lo puedes hacer porque es una vivienda, sino lo máximo que te dice que hay cierto distanciamiento y cierta altura, pero lo puedes hacer. Entonces esa situación también que va más allá del tema de la radiación electromagnética, qué sé yo, o que me molesta el ruido cuando se le está construyendo la torre, que aparece de un día para otro, va a preguntarnos por qué aparece la torre, por qué aparece esta infraestructura que cada día aparece más y más, y básicamente es preguntarnos en el fondo que ese elemento, ¿cierto?, que es parte del paisaje urbano, aparece porque nosotros tenemos celulares. Y junto con Argentina somos los dos países en Sudamérica que estamos casi en el punto alto del consumo de los celulares. O sea, en el fondo aparece una nueva tecnología, vamos comprando. Entonces mientras más consumimos, más necesitamos tener una conexión, porque ya el teléfono no es para llamar, sino que es para poder estar conectados, ¿cierto?, virtualmente. Por lo tanto, Réplica lo que hace es tratar de buscar tomar conciencia de alguna u otra forma, y la operación que yo hice fue visitar casas que a partir de una ventana había una torre celular, y esa habitación, le pido permiso a la familia, que es muy difícil explicarle, bueno, vengo a hacer cámara oscura, su habitación, qué sé yo. Obviamente que de 5, uno me decía que sí, el resto no confía, porque nuevamente estamos en una sociedad que le teme un poco a la persona de afuera, ¿cierto? La persona que yo no conozco, qué sé yo. Y sí, algunas familias aceptan mi propuesta, y yo entro a la habitación que está mirando su ventana una torre, la transformo en cámara oscura, la oscurezco completamente con plástico negro, y luego ese mismo plástico le hago una pequeña perforación que en fotografía se llama estenopo, que es la perforación por donde entra la luz, y transformo esa habitación en una cámara fotográfica. Entonces le hago la perforación, y la imagen exterior, que en este caso tiene el paisaje
de la torre del celular, entra, ¿cierto?, de forma invertida y luego yo lo registro, le saco una fotografía. Y lo que hay en la nueva representación es crear un diorama que se llama, que es una maqueta a escala de esa misma habitación, pero con el efecto cámara oscura en pequeño, en este caso con una maqueta pequeña de la torre, más un lente que genera la posibilidad de la imagen invertida, ¿cierto?, dentro de la habitación, y haces una réplica de la réplica. O sea, en ese sentido, la torre nos genera la conexión virtual, ¿cierto? La imagen invertida es una réplica de la torre, y luego yo hago una réplica de esa misma experiencia que yo generé con la familia. Estas dioramas, estas maquetas, en conjunto con fotografía estereoscópica, con fotografía estereoscópica que permite, ¿cierto?, poder ver 3D torres de celulares que están revestidas de árboles, como la que tienen ustedes aquí en Coquimbo, ¿cierto?, esta palmera enorme. Van construyendo una serie de pedestales visores que yo los voy moviendo en el espacio público para que la gente pueda de forma muy espontánea observar a partir de mirillas y ver estos dioramas en el interior y ver esta fotografía estereoscópica y de alguna u otra forma maravillarse con el efecto 3D que se produce a partir de una situación muy simple que viene del 1870 y también a maravillarse del efecto cámara oscura que fue descrito por Aristóteles. O sea, estamos hablando de cosas que son efectos físicos muy ancestrales y que generan una experiencia que hace que la gente pueda pensar que esto es magia. Entonces es muy interesante pensar que en nuestra vida que está hiperconectada de forma virtual, aún podemos pensar que cosas análogas, que no necesitan electricidad, te pueden producir ese efecto mágico. Toda esta operación de intervención en el espacio público, de diorama, de estereoscopía, de llevar de alguna u otra forma este formato análogo al espacio público, tiene que ver también con que la observación de la torre celular es en el espacio público y la gente de alguna u otra forma ha naturalizado la presencia de estas torres, de alguna u otra forma ya no la ven. Entonces esta intervención en el espacio público permite que ellos vuelvan a mirar ese mismo elemento y tratar de hacerles la pregunta por qué en este caso esta persona crea estas cajitas con estos visores, ¿cierto?, para mostrarme esta antena de forma tan repetitiva. Entonces ahí yo lo que intento es que ellos al menos se hagan la pregunta por qué se hace este esfuerzo y esta energía para mostrar esto, y luego cuando vuelvan a su casa y vean la torre, establezcan un poco se haga visible, cosas que son completamente invisibles porque estamos muy acostumbrados a verlas, se haga visible y empieza a establecer esa pregunta, ¿por qué está eso ahí? Y de alguna otra forma, eso tiene que ver con la responsabilidad de que yo estoy usando permanente el celular y la infraestructura responde a ese consumo. O sea, es una cosa cíclica que hace que réplica original esté constantemente haciendo ese cruce, ¿cierto?, entre virtualidad, analogía, espacio público, intimidad. Como desde mi habitación yo abro la ventana y tengo esa torre y la miro, la energía electromagnética no la puedo ver, me la han contado, me han dicho que no hace bien. O sea, hay una serie de elementos que están dentro de la especulación que hace que también la misma experiencia directa se vaya como disminuyendo y mi intención básicamente es poder empezar a generar un incipiente despertar de preguntas y que la gente a lo mejor diga o que de alguna u otra manera se pueda introducir a lo mejor a investigar por sí sola, ¿cierto?, y a entender que toda esta realidad es responsabilidad mucho de nosotros mismos. O sea, en la medida que nosotros no consumamos tanto, podríamos tener una mejor ciudad, pero como somos un poquito pasivos y no reflexivos, nos siguen metiendo cosas que realmente no necesitamos por intereses económicos, por intereses políticos, y nosotros, como somos personas pasivas,
solamente vemos como la ciudad cambia y nos va afectando a nosotros mismos, pero no hacemos nada. Entonces, creo que el arte contemporáneo, su misión es hacer que la gente abra los ojos a un poquito de eso, y que depende un poco de nosotros. Hay un montón de gente que está manipulándolo de forma constante y que tiene que ver básicamente con el poder económico, por tratar de sacar más lucas y todo eso. Bien, el festival de acá, de Coquimbo, yo lo había escuchado hace un tiempo ya, a partir básicamente de Foco, que es el encuentro de fotografía contemporánea que me invitó, y tuve la suerte, ¿cierto? Y el honor de poder estar acá. Es primera vez que estoy en Coquimbo, había estado en La Serena hace mucho tiempo, entonces fue muy bonito llegar y empezar a ver una nueva ciudad, siempre es muy motivante para uno que está, en el caso mío, está muy sensible al tema visual, ver cómo es este puerto, la relación, ¿cierto?, con su gente. Creo que es muy importante que se levanten plataformas, ¿cierto?, de arte, y que también esté dentro de ese programa la posibilidad de gente que sea de otras ciudades o incluso de otros países que pueda visitar estos lugares, porque en el fondo uno que está de alguna u otra manera en su propia burbuja cultural y territorial, cuando uno viene a otro lugar se genera algo muy potente. En el caso de la persona que vive afuera, el foráneo, siempre se le despierta un poco esta sensibilidad y curiosidad por un territorio que no conoce, y siempre genera una opinión que el que vive acá le sorprende, porque está tan naturalizado, ¿cierto?, su manera de relacionarse con este tipo de visualidad, que cuando uno desde afuera le va indicando ciertas observaciones, la otra persona dice, wow, no me había dado cuenta, o sí lo vi, pero en realidad nunca le di importancia. Yo creo que ese mirar nuestro territorio con otros ojos, a partir de los ojos del otro, es una cosa maravillosa. Y justamente el taller de fotografía del Foco de este año habla de la comunidad y de la migración como tema. Entonces, es re potente sentir que ciertos temas se instalan en lo mediático, ¿cierto?, en la prensa, en la televisión, con una mirada tan tendenciosa, que se hace urgente poder recordarles a la gente que sí nuevamente está en este estado pasivo y manipulado por la televisión y por lo que dice la prensa, que esto de la migración ha existido toda la vida, que siempre en la historia de todos los territorios han tenido gente que reside en un lugar y tiene gente que por cierto tiempo o que decide volver a ese territorio, y siempre han habido conflictos, y de alguna u otra forma siempre ha ido un crecimiento y una comunidad que va creciendo y se va complejizando, y que de alguna u otra forma nos enseña también a mirar a nosotros mismos. O sea, creo que los extranjeros que llegan a nuestro territorio nos ayudan a ver lo bueno y lo malo que somos, y eso es muy, muy potente. Y por otro lado también nos van enseñando a poder ir mejorando. Entonces, lamentablemente siempre aparece lo más malo, ¿cierto? Aparece un poco el racismo, la xenofobia, el prejuicio constante, y eso empieza a sacar lo más malo de cada uno. Pero yo creo que esto básicamente es un tema de tiempo, un tema de que la gente entienda que siempre va a haber conflictos, siempre hay situaciones que son negativas, pero que uno debe comprender que es un marco mucho más amplio, y que eso siempre en determinados momentos va a cuajar en algo muy bueno para una localidad. Por lo tanto, siento que el arte tiene una cierta misión o una cierta plataforma donde genera espacios de encuentro. Y si eso se traduce, por ejemplo, en una plataforma como el Festival de las Artes, yo creo que es una oportunidad de que la comunidad pueda parar un poco, o sea, detenerse de su cotidiano, y a partir de la representación artística poder generar ciertos puntos de reflexión y de asombro y de alegría que van enseñándonos a vernos a nosotros mismos. Y eso es muy necesario, y para mí es muy bueno que acá en Coquimbo se esté haciendo este tipo de iniciativas,
y que deberían ser comunes en todas las ciudades de Chile. Y también el poder invitar, no solamente fortalecer a las personas que trabajan acá, ¿cierto? Sino que en el fondo tratar de incluir a todo el mundo, a distintas nacionalidades, ¿cierto? A distintos lugares que vengan a lo mejor de otras ciudades y empezar a aprender un poco en esos encuentros las múltiples posibilidades y redes que se pueden ir conformando. Así que yo en realidad nada, pues yo estoy muy agradecido de la invitación, lo he pasado muy bien, he trabajado un montón, estoy bastante cansado, porque me apasiona esto, entonces nada, yo los invito a todos para que vengan a ver un poco lo que se está haciendo acá, que vengan a ver réplica original, que vengan a ver el taller de fotografía comunitaria que se va a exhibir acá en Palas y nada.